Muy buenas a todos, aquí Lobox y trayéndoles un nuevo video, y esta vez nos encontramos en un top 10 add-ons para Minecraft Pocket Edition, la versión 1.18. Ya sea que tú le llames Minecraft P o Minecraft Bedrock, estos add-ons te van a servir perfectamente, seas de consola, seas de computadora o seas de celular. Es muy importante que sepan que todos los crafteos de las armas, armaduras, artículos y cualquier cosa que vamos a poder ver en estos addons van a estar directamente en la mesa de crafteo. Y sin más que decir, comencemos con este top 10 addons para Minecraft Pocket Edition. El primer addon que nosotros veremos se llama Villager and Pillager Update. Este maravilloso addon te agrega aproximadamente 30 nuevas especies de Villagers and Pillagers, además de agregarte estructuras que se van a generar por todo tu mundo. Hay que decir que la cantidad y la variedad de mobs, muchos mobs que son difíciles de describir. En este caso tenemos al Pillager General. El Pillager General tiene una maravillosa habilidad de generar a bastantes criaturas que obviamente te van a atacar cuando te detecten. En este caso, este addon te agrega bastantes particularidades que definitivamente debes de probar en tu mundo survival, porque muchas de ellas son bastante útiles y muy chulas. Además de que cada uno de los aldeanos tiene un puesto de trabajo mejorado, o ahora sí que mejores herramientas que definitivamente debes de probar en tu mundo survival. Pero no olvides que al agregarte nuevos mobs también te agrega la posibilidad de tener ahora sí que nuevos enemigos. En este caso van a haber muchas clases de pillagers que definitivamente van a hacerte la vida imposible y tal vez inclusive te puedan ganar, porque la cantidad de mobs que te van a poder generar y más que nada las batallas brutales que te esperan entre los aldeanos y los pillagers son demasiado buenas. Enchant Addon o encantamientos nos agrega la posibilidad de tener nuevos encantamientos en Minecraft. En este caso 6 encantamientos que definitivamente te ayudarán bastante en esta nueva versión 1.18. Hay que decir que los encantamientos los vas a poder encontrar en estructuras, dungeons o crafteándolos. Recuerden que todo está en la mesa de crafteo. Una vez de que nosotros hayamos crafteado la nueva mesa de encantamientos, es momento de usar los encantamientos. En este caso podemos hacer que nuestra espada tenga una especie de cooldown como si fuera la versión 1.9 de Java, tener unas increíbles botas que te ayudarán a pasar los caminos de lava sin ningún tipo de problema, o inclusive más encantamientos que definitivamente te van a ayudar bastante en tu mundo survival. Todos estos addons ahora vas a estar más potentorro en Minecraft y tendrás más posibilidades de jugar tu mundo survival sin ningún tipo de problema. Recuerda que hay muchos encantamientos que puedes ver con este addon y cada uno de ellos es mejor que el otro. Con esta reciente actualización 1.18 necesitarás un poco de ayuda para subir las grandes montañas o simplemente para navegar en los nuevos acuíferos de las cuevas gigantescas. Este addon te agrega la posibilidad de tener 4 tipos de robots, cada uno de ellos con una habilidad totalmente sorprendente que te ayudará bastante en tu mundo survival. Un robot acuático, ¿por qué no? Un robot de creeper integrada con una bazooka para hacer explotar rápidamente esas menas de mineral, ¿por qué no? También la podemos agarrar y simplemente llevárnoslo por nuestras aventuras cuadradas. Ahora le enseñaremos a los creepers quienes mandan. El tercero es un robot bastante raro y extraño que por lo general está montado por un pillager. Este robot tiene la maravillosa resistencia y habilidad de ayudarte a encontrar minerales que estén debajo de la lava o minerales que puedan estar debajo de los acuíferos. En este caso podemos ver un claro ejemplo de ello, es como si no existiera el agua. Y el cuarto robot es para todos aquellos que les encanten las montañas. Con este robot llegarás rápidamente a la cima de cualquier montaña si vives arriba de una de ellas o simplemente quieres explorarlas. Definitivamente estos 4 robots cada uno tiene una habilidad que te servirá en la nueva versión 1.18. Se me han acabado los bloques, ahora ¿cómo llegaré al otro lado de esta cueva? Creo que a muchos nos ha pasado. Con instapuentes nosotros vamos a tener la posibilidad de poder craftear puentes instantáneos en survival. Estos pueden ser instantáneos por lo general tienen aproximadamente un largo de 100 bloques, aunque dependiendo del tamaño que nosotros necesitemos va a consumir menos recursos o más recursos, pero llevar esto a tus aventuras y que además se puedan volver a apilar al mismo tamaño que tenían anteriormente, creo que es una cosa muy buena para todos aquellos que les encanta salir de aventuras, ya sea en montañas o ya sean en cuevas. Te puede funcionar inclusive para conectar montañas o ciertas laderas en el Nether.
Customización Addon es un addon que te agrega la posibilidad de tener diferentes tipos de aspectos en tu survival. Lo único que nosotros vamos a necesitar va a ser el libro de customización. Una vez que nosotros tengamos el libro de customización, mantenemos apretada la pantalla y se nos abrirá el siguiente menú en donde nosotros podremos escoger diferentes tipos de diseños en cuanto a ropa o vestimenta que nosotros queramos probar en nuestro survival. Lamentablemente el addon está un poquito en pañales y por ello no tenemos demasiados vestuarios de los cuales podamos escoger, pero seguramente si le dan bastante apoyo al addon, el creador lo pueda seguir actualizando y más que nada nos agregue diferentes tipos de vestimentas para probarlas con nuestros amigos. Yo sé que muchos de nosotros esperamos esa maravillosa actualización y paridad de Java que nos permita tener escudos personalizables, pero en lo que llega a ese momento, con More Shield, vas a tener la posibilidad de jugar con diferentes tipos de escudo. Un escudo de Shulker que manda a volar tus enemigos, un escudo de hielo que congela a tus enemigos, un escudo de fuego que los queme y un escudo de slime para mandarlos a volar, además de tener escudos totalmente normales que hacen daño con solo acercarte. More Shield es un addon perfecto. Con la nueva actualización 1.18 hemos tenido unos nuevos biomas que fueron agregados al juego, pero si te dijera que puedes saber fácilmente dónde te encuentras con un botón, con F3 botón para Minecraft Pocket Edition tú vas a tener acceso a nuevas herramientas, en este caso que van desde las coordenadas, desde el tipo de bioma en donde estás y más que nada cómo te encuentras en creativo, los días que llevas jugando y lo mejor de todo es que también funciona entre dimensiones. Con botón F3 para Minecraft Pocket Edition ya nunca más te vas a perder por la cantidad de cosas que te ofrece para tu mundo survival, y algo que me encanta es que lo puedes desactivar y activar las veces que tú quieras sin límite. ¿Alguna vez han querido tener dragones en Minecraft Pocket Edition? Pues con Dragon Mask Addon ustedes van a tener acceso a nuevas clases de dragones. En este caso van desde el hielo, la lava, la tierra y más que nada también las cuevas. Cada uno de estos dragones va a nacer independientemente de su huevo característico, y una vez de que hayan hecho spawn en su mundo, lo único que tienen que hacer es prácticamente acercarse a él y domesticarlo. Y si te estás preguntando cómo conseguir los huevos de los dragones, los vas a poder conseguir únicamente gracias a estos dos sujetos, el golem de piedra y más que nada el pillager mutante. En este caso, una vez de que nosotros derrotemos a alguno de estos mobs, vamos a tener la posibilidad de que nos dropee lo que vendría siendo un huevo de alguna especie de estos dragones. Ahora lo único que tenemos que hacer es ponerlo en el piso y esperar a que nuestro dragón vaya creciendo. Hay que decir que el dragón tarda aproximadamente 5 días en crecer, pero cuando esté en su etapa adulta tú vas a poder montar y vas a poder volar por los aires con él. Seguramente con esta actualización 1.18 hayas estado en un terreno con demasiados árboles. Este terreno tal vez lo quieras ampliar un poco más, pero los árboles te estorban bastante. Con Tricapitator fusionado con minería rápida va a hacer que puedas talear e inclusive minar de una manera muy rápida y muy simple. De esta manera podrías ahorrarte bastante tiempo y aplanar esa zona llena de árboles que tanto quieres usar, y al mismo tiempo quitar menas de cualquier mineral de una manera muy rápida y muy chula. Recuerda que Tricapitator lo vas a tener en la descripción. Para que funcione perfectamente este addon, no olvides agacharte para que el árbol se quite instantáneamente. Si lo suyo es el rollo fantasía o el rollo medieval, con Spirit Conquest ustedes van a tener acceso a una aventura totalmente medieval, muy genial y llena de fantasía. Por ejemplo, desean tener varitas mágicas las cuales hagan un trabajo impresionante, no se preocupen, porque este addon te da la maravillosa facilidad de tener muchas cosas las cuales van a personalizar de manera muy increíble tu mundo de supervivencia. Como puedes ver, tienes bastante contenido increíble que ver, ya sean libros mágicos, ya sean varitas mágicas, ya sean aliados convocados mediante libros extraños los cuales te van a ayudar a la hora de batallar contra las hordas de enemigos, entre otro tipo de contenido. Pero ¿qué sería un addon de fantasía si no te agregara la posibilidad de tener varios tipos de enemigos? No te preocupes, porque Spirit Conquest te va a agregar bastantes enemigos los cuales vas a tener que batallar para poder conseguir la mayor cantidad de estos materiales. Y como pueden ver, sus ataques y animaciones son realmente sorprendentes y te dejarán con la boca muy circular. Así que si quieres un addon que te agregue diferentes tipos de biomas y más que nada nueva clase de objetivos, recuerda que Spirit Conquest
pues lo vas a tener directamente en la descripción de este video. Para todo aquel amante de Dragon Ball en Minecraft Pocket Edition, tenemos Dragon Ball Add-on para Minecraft Bedrock. Este add-on te permite hacer bastantes cosas. Tiene sonidos muy característicos de Dragon Ball, además de darte la posibilidad de seleccionar tu especie. ¿Quieres ser un humano? ¿Quieres ser un Saiyajin? ¿Quieres ser un Namekusei? ¿O quieres ser lo que sea este Freezer? El caso es de que cada uno de ellos tiene una maravillosa habilidad pasiva, la cual puede ser desde velocidad, fuerza, regeneración y resistencia. Ya depende bastante de qué tipo de especie tú prefieras estar. Además, lo mejor de todo esto es de que tiene sonidos y animaciones totalmente chulas. La cantidad de cosas que puedes hacer en este add-on de Dragon Ball para Minecraft Bedrock es desmesurada, así que te voy a adjuntar un pequeño tutorial para que sepas más o menos por dónde empezar con este add-on, porque la verdad es que tienes bastante que ver. Y además el add-on te ofrece algo en el cual se tiene denominado como misiones, las cuales te van a permitir conseguir puntos, los cuales vas a poder intercambiar por diferentes tipos de aspectos y habilidades en este add-on. Tienes mucho que hacer en Dragon Ball Add-on para Minecraft Pocket Edition. No olvides que como estamos hablando del mundo de Dragon Ball, también tiene sus aliados al igual que enemigos, además de sus ataques totalmente sorprendentes y iguales a la serie original. Así que si quieres algo realmente fiel, juega el add-on de Dragon Ball porque es el mejor que vas a poder encontrar en todo Minecraft Bedrock.